Voy a Italia porque la sensación que yo tengo es evitemos que pase lo que pasó en Italia. Hoy fue una subida en la curva. Nos vamos al corazón de la Toscana. En Pisa nos está escuchando Gerardo Pepino, que es un gran amigo. Gerardo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Luigi, buenas noches a todos. Contanos en un día difícil, porque como pocas veces veo que los italianos están mirando la cifra. ¿Bajó el número de fallecidos, no bajó? Y hoy no fue una buena jornada, o corregime. Sí, no, hoy subió el número de fallecidos. Lo que bajó fue un poquito, fue la cantidad de contagios. Y eso sí, a las 6 de la tarde, todos los días, la Protezione Civile da los números, como un boletín de guerra, ¿no? Cuántos contagios, cuántos muertos y cuántos curados. Pero es un boletín que a las 6 de la tarde lo escuchamos todo. Sin metáfora, un boletín de guerra. El que sucede. Contame, Gerardo tiene una panadería, que es la panadería argentina, muy cerquita allí de la Torre de Pisa. ¿Cómo es el día a día? ¿Estás pudiendo trabajar? ¿Qué pasa ahí? Sí, nosotros somos uno de los pocos que podemos quedar abiertos en el sentido de los comerciantes alimentarios, iguales que las farmacias. Por lo tanto, lo que decayó de una parte, imagínate que en un centro histórico tenía de clientes todos los restaurantes, los bares, las paninotecas, que obviamente están cerrados, pero se balanceó con el tema del delivery, ¿no? de llevar la comida a casa de ancianos, sobre todo. De eso se trata. Porque los ancianos no tienen la aplicación de la compra online. Tienen el teléfono, ¿viste? Y tenemos un cierto tipo de clientes de una cierta edad. Italia tiene una población muy grande de ancianos, donde esta gente, el único contacto humano que tienen es conmigo cuando le estoy llevando la comida diaria. De una tristeza, de un dolor vivir esta situación. Es tremendo, no hay palabras para describir tanto dolor, una muerte tan dolorosa, Luigi. Contame vos, Gerardo, yo hace 40 años que lo conozco a Gerardo. ¿Cuánto hace que te fuiste a Italia, Gerardo? Hace 25 años, Luigi. 25 años. ¿Cómo estás vos personalmente en esta historia? En esta historia estoy, no lo siento mucho en el sentido de no hacer la cuarentena, pero está el dolor, se puede decir, de revivir la muerte de mi madre. Eso me tiene muy, muy mal. Mi madre murió en Argentina de una neumonía. Y cuando el médico habló con mi cuñado, le dijo, la mujer, por mi madre, ya no respira, le vamos a hacer un entubamiento, la ponemos en terapia intensiva, y esta terapia intensiva fue muy directo, el médico con mi cuñado, le explicó que es un porcentual mínimo de ancianos o de personas con un organismo dañado que puedan salir de esa situación. Mi cuñado habló conmigo y me explicó esta situación. Mi madre tuvo la suerte de poder ser acompañada por mi hermana, por mis sobrinos, por mis sobrinas, por mi cuñado, en esa última despedida. Las personas que estamos despidiendo en Italia, que hoy fueron 7.000, no tienen esa suerte del último acompañamiento final. O sea, en ese momento que los van a entubar y los van a poner en terapia intensiva, les dan una tablet para que saluden a sus nietos, a sus hijos, y tal vez le harán creer que va a salir todo bien. Cuando sabemos que una persona anciana en la terapia intensiva y con el entubado, el gran porcentual no sale adelante. Es esa la cosa que me vino en mente, ¿no? La tristeza de los viejos, la tristeza de cómo se van los viejos, de la crueldad de esta enfermedad. A mí no me gusta la expresión dar consejo, no me gustan los consejos. Me parece que uno pide consejos al que ya le va a justificar la decisión que ha tomado, y el que da consejo tiene un grado de cierta soberbia, pero no encuentro otro modo.
¿se te ocurre, digo, dar un consejo, dar una impresión para nosotros que estamos empezando, porque la naturaleza nos ubicó en esta zona del planeta y con la experiencia que vos estás pasando allí en Italia, qué hacer, cómo afrontar esta situación, Gerardo? Luigi, para mí lo que hizo el presidente Fernández es genial. Se anticipó para que no se produzca lo que se produce, la tragedia, la guerra que estamos viviendo aquí. Y la idea es, estemos en casa. La fórmula es más contagios, más muertos. El coronavirus se transmite con la saliva. Entonces, mantengámonos alejados de las personas. Usemos la máscara, usemos los guantes, porque la saliva pudo haber caído en cualquier parte y con nuestras manos los contagiamos. Ya lo habrán dicho miles de virólogos, obviamente. Sí, claro. Pero la idea es no salir de casa. No salir de casa para evitar contagios. Porque la fórmula, te la repito, Luigi, más contagios, más muertos. Claro. Y es una muerte cruel, triste. Es una guerra dura. Es una guerra triste esta de no saber dónde está el enemigo. ¿Entendés? Porque el enemigo es invisible. Claro. Contame esto porque es interesante, y acá se lo voy a preguntar también a Carlos, al doctor Camburian. ¿Se reparten masivamente ahí en Italia las máscaras y los guantes, o solo, por ejemplo, a vos que trabajás en una panadería y prestás un servicio alimentario básico? ¿Para todos hay máscaras y guantes? No, no hay máscaras para todos. Es un gran problema el tema de las máscaras. Es un gran problema. Incluso hubo problemas con otros países donde no permitieron, por ejemplo, hubo problemas con la República Checa, que secuestró de las máscaras que venían de China. Es casi imposible encontrar máscaras, no se encuentran en el comercio. De cualquier forma, las que tenemos nosotros, los guantes con los que trabajamos y las máscaras, son máscaras que por fortuna teníamos o hemos comprado, o de amigos que venían de Brasil, o antes de que la tragedia también llegase a Brasil, traían este tipo de máscaras. Un amigo venía hace unos 20 días, cuando en Brasil todavía no estaba toda esta tragedia, y le dije, tratá de conseguir la mayor cantidad de máscaras posible porque aquí en Italia no se consiguen. Ahora, en el nuevo decreto, Conte habló de que sí, que iban a dar más cantidad de máscaras, hablan de millones de máscaras que están llegando de la China y de otros países. Pero son fundamentales las máscaras. Claro. Para mí, siempre desde mi humilde ignorancia, ¿no? Pero Gerardo, ¿cómo trabajás? Vos tenés una panadería, que es un local abierto al público, puede entrar una cantidad de gente. ¿Cómo haces para organizarte con esto? No, entra una persona a la vez. Entra por una puerta y sale por la otra. Y los demás esperan afuera a 1 metro, 1,5 metros de distancia. Y digamos, cuando se puso esta cuarentena, estas restricciones, por lo menos en tu zona, ¿los italianos la aceptaron rápidamente o se pusieron medio real, no querían hacerla? Fue todo muy gradual. Al principio las personas la tomaron como fue ese fin de semana pasado donde tanta gente fue a la costa. Aquí se fueron a esquiar, por ejemplo, tantas personas, porque nunca se vivió una realidad así. Los chicos, lo primero que cerraron era la escuela, los chicos estaban en la casa. Bueno, vamos a pasear, se podía decir, ¿no? Después se puede decir que les cayó la ficha, cuando la cantidad de contagiados aumentaba, la cantidad de muertos aumentaban, cayó la ficha y la gente empezó a tomar conciencia de que no hay que salir de casa. Y en el último decreto se afirma, aumentan las multas llegan hasta 3.000 euros por quien sale de casa, y una pena, estamos leyendo ahora, de 5 años a quien se mueve de casa cuando es positivo al coronavirus, cuando tendría que estar en cuarentena, ¿no? Pero es una situación que ahora sí cayó la ficha y la gente no se mueve, la gente tiene miedo. La circulación de autos, vos sabés que acá en Buenos Aires mañana empieza una restricción a los accesos, desde ya que en el transporte público solo puede ir una determinada cantidad de gente, hay que justificar porque uno está viajando. ¿Qué pasa en el tránsito, en la circulación habitual allí en Italia, Gerardo? En este momento, bueno, en el último decreto se está tratando de cerrar las provincias, no se puede ir de una provincia a la otra. Ya hablamos en Italia, como conocés, Luigi, las provincias
están a 5 kilómetros. Claro. Estoy acá a Pisa, de Pisa a Lucca estoy a 10 minutos y de Pisa a Livorno estoy a otros 10 minutos y ya cambié 3 provincias. La idea es no moverse, tratar de cerrar las ciudades, las regiones, más de hacer lo posible para cerrar al máximo, porque se comprobó que tanto en el caso de Wuhan en China como en Codogno, donde estuvo el primer foco, claro, cerrando la ciudad, no permitiendo salir y entrar a nadie, bajaron muchísimo los contagios. claro. Por otra parte, hay una autocertificación que tenemos del Ministerio del Interior, donde certificás por qué te estás moviendo en ese momento. Y te podés mover solamente por trabajo, por medicina o por géneros alimentarios. Claro. Basta. Y basta, y sí. están muy, muy estrictos. O sea, viajamos todos con esa autocertificación en el bolsillo, ¿no? Gerardo, a mí me pararon, por sí, ejemplo, hoy me pararon 2 veces. claro. Hay también, por lo menos la idea de lo que se ve, y contame si es correcto, que se van a focalizar en los lugares donde más contagios hay. Aquí estamos con el vicejefe de gobierno de la ciudad, sabemos que en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, la provincia donde hay más casos, y parece ser que donde más restricciones va a haber para circular. ¿Pasa esto que en zonas rojas, ahí vos decías en Codogno, en la zona norte, es donde más duro está la cosa? Claro. Y fue al inicio, las restricciones máximas partieron desde ahí. Porque incluso la cuarentena que se está viviendo en Lombardía tiene mayor cantidad de tiempo que la que estamos viviendo en el resto de Italia. Claro. De eso se trata, ¿no? De cerrar las zonas rojas para evitar el contagio, que es lo que pasó por irresponsabilidad de tanta gente que vive en el norte de Italia. La zona roja era cerca de Codogno, Lodi, cerca de Milano, y las personas que de ahí, cuando tendrían que haber estado en cuarentena, cerrados, eligieron irse a las otras regiones de Italia, fueron los que contaminaron el resto de Italia. Claro. Pero Eso se fue entendió, también... en un momento trágicamente, con la cantidad de infectados y de fallecidos, se entendió y por eso ahora se tomó en serio esto de no moverse. No, ahora no hay que moverse, ahora no se mueve nadie. No se mueve, incluso en el decreto, en el último decreto ya cerraron todas las fábricas y todas las actividades que no son necesariamente vitales, como industria de la medicina y de los alimentos, ¿no? Claro. ¿Y cómo es el impacto? Bueno, en el caso tuyo, me dirás, si tenés o no tenés laburo, si va gente o no va, en el general de la economía italiana para el comerciante común como vos. En el caso mío de alimentaria se trabaja en el sentido, cambió la forma del trabajo, en el sentido, como te explicaba antes, todo lo que dependía de mí, lo que eran bares, restaurantes de la zona, con quienes trabajaba, ahora ya no tengo ese tipo de clientes, no tengo... Pisa es una de las grandes ciudades universitarias, junto a Bolonia, de las grandes ciudades universitarias de Italia. Los estudiantes obviamente se fueron a sus casas, o sea, los turistas no están, o sea, cambió el tipo de cliente. Ahora quien te llama son estas señoras que antes a lo mejor hacían una compra grande en un gran supermercado, y ahora vamos nosotros, porque el único tipo de contacto que tienen estos ancianos y estas familias son el comerciante de la zona, ¿entendés? Sí. Es a quienes se les lleva la comida diariamente y de quienes te das cuenta que tienen el único contacto humano, lo tienen con uno. Total. Porque si el hijo o la hija viven en otra provincia, no pueden venir a visitar a sus padres. Total. Gerardo, abrazo fuerte y agradecerte muchísimo. Cuídate y stammi bene. Tante gracias a te, un fuerte abrazo Luigi y un fuerte abrazo a toda la Argentina. Gracias, muy amable. Gerardo.